Bueno, buenos días y bienvenidos al tercer webinar organizado por Predictabil. Hoy realmente que tenemos una alineación de lujo con el fin de desarrollar y hablar un poco de un tema realmente interesante. Y es que conforme me he venido involucrando y entendiendo más el desarrollo del sector legal, me surgió la duda de qué está pasando en el barrio, qué está pasando en Centroamérica. Entonces, pues me di a la tarea un poco de identificar cuáles son esos grupos que están haciendo algo realmente interesante, innovador, disruptor en el sector legal centroamericano. Así que hoy tenemos primero a José Rodríguez de la firma Legalítica en El Salvador, una firma especializada en Legal Tech. Buenos días, José, gracias por estar aquí hoy. Gracias, muy buenos días a todos, Bernardo, al equipo. Un gusto estar por acá. Espero que sea productiva la conversación. Claro. También tenemos a Daniel Fortín, que es parte de abogado, colega, y también es parte del grupo del capítulo de Legal Hackers en El Salvador. Bienvenido, Daniel. Hola, Bernardo, mucho gusto. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Y también tenemos a Pablo Quiroz, con quien he tenido el placer de trabajar en el capítulo de Legal Hackers Costa Rica. Bienvenido, Pablo. Un gusto saludarlos, espero que estén súper bien. Muchas gracias por el espacio, más bien. Claro. Y bueno, entrando en materia, para hablar un poco de lo que es el desarrollo del ecosistema de Legal Tech en Centroamérica, claramente tenemos que entender qué es Legal Tech. Básicamente, Legal Tech es un concepto que el hecho de aplicar la tecnología a la prestación de servicios jurídicos. Y esto puede sonar muy amplio, ¿verdad? Pues que la tecnología se puede dar, la aplicación de la tecnología en los servicios legales puede darse a muchos niveles, en diferentes ámbitos, desde algo simple como la aplicación de programas como Word, Excel para proveer servicios legales, hasta algo más complejo como utilizar programas especializados para la administración de contratos, por ejemplo, o inteligencia artificial para revisión masiva de documentos, extracción de conocimiento en sentencias, entre otros. Y para hablarnos un poco de este concepto de Legal Tech y sus diferentes aplicaciones, le paso el micrófono a Daniel Fortín para que nos cuente eso. Hola, muchísimas gracias. A ver, veamos un poco los casos de uso que tenemos sobre Legal Tech en la industria como tal, ¿no? Como bien mencionaba Bernardo, existen empresas para realizar investigación jurídica como Judicata y Casetext para evaluar memorias de los tribunales, analizar las sentencias, verificar precedentes relevantes que pueda utilizar un abogado en sus casos o que necesite relacionar. Resolución de conflictos en línea, tenemos Modria o Cleros, que son herramientas de servicios, proveedores de servicios legales alternativos que te permiten realizar o solventar controversias sin la necesidad de un abogado como tal, pero solventando conflictos que tienen trascendencia jurídica, ¿no? La gestión propia de documentos, LegalZoom o Rocket Lawyer, que permiten a un gerente de empresa, a un proveedor de cualquier clase de servicios, incluso al mismo gerente general, poder realizar los contratos ad hoc a sus necesidades sin que pase necesariamente por un abogado. Y uno puede pensar, sí, a ver, pero eso de estar mandando contratos sin que lo vea un abogado, pues no me suena tanto. Sí, pero si vemos que la aceptación, por ejemplo, en California llega al 40% de las empresas, pues algo de sentido tendrá y algo de bueno serán las herramientas, ¿no? Existen herramientas para realizar la automatización en la revisión de documentos como Kaira y LegalGeek, herramientas para gestión de firmas, de abogados, incluso de gerencias internas legales, automatizan procesos como Rocket Matter, Case One, que permiten a los abogados enfocarse en el trabajo jurídico puro y duro y dejar de lado todo ese trabajo administrativo que bien quita tiempo, pero es muy importante. Plataformas de intermediación de abogados, P2P,
a ver, uno que está en el mundo jurídico sí conoce más o menos quiénes son los abogados relevantes en cada uno de los temas, ¿no? Pero de repente podemos llegar a tener que un ciudadano normal necesita llevar un divorcio y no sabe a quién llamar. Este tipo de plataformas P2P le ayuda a los clientes, a los ciudadanos a conectar con abogados y a tener gente que realmente sepa, y pues con un sistema de reviews y tal, como si fuese Hugo, ¿no? Analítica y predicción de casos, qué bonito fuera tener en Latinoamérica. Hoy por hoy no se tiene, pues ni tampoco menos en Centroamérica, pero tener herramientas que uno pueda como abogado decir, a ver, yo quisiera saber cuánta probabilidad tengo de ganar en este juzgado. Y de repente hay una plataforma que se conecta a los tribunales y te dice, a ver, con tu argumento, tú tienes una probabilidad del 63% de ganar por lo que estás planteando, porque el tribunal a veces acepta excepciones en otros sentidos y se tarda aproximadamente el proceso 180 días y se va a tardar X en la admisión, X en el análisis de pruebas, etcétera. Pues es un poquito más tangible, algo que se le pueda trasladar al cliente, que decirle, el juez no resuelve, no sé cuánto se puede tardar, el estimado puede llegar a 2 años. Existen chatbots también todavía que pueden simular conversaciones reales con una persona sobre problemas pequeños jurídicos, hoy por hoy, ¿no? Probablemente con la inteligencia artificial logremos algo más elaborado. Pero eso te permite, por ejemplo, en el caso de los chatbots, no pagar una multa de tránsito. El más famoso chatbot se llama Do Not Pay y genera esta especie de preguntas, vas avanzando en este árbol de decisión hasta que llegas y te dice, no deberías pagar, este es tu escrito, te lo mando, llénalo con tu nombre y presentalo a la corte. Así de fácil. O sea, esas son las herramientas que existen en el mundo y que sin problema podrían acoplarse a Centroamérica y a Latinoamérica. Claro, claro. Y realmente yo creo que la integración de la tecnología en nuestro día a día como abogados realmente está calando muy duro en las organizaciones y trayendo a las firmas una gran transformación. Vemos, por ejemplo, cómo están tanto las firmas tradicionales como proveedores de servicios legales alternativos están incorporando a profesionales de otras áreas diferentes al derecho en sus estructuras, como informáticos, especialistas en redes, programadores, especialistas en ciberseguridad, con el fin de, ¿verdad?, dar un valor agregado en la prestación de sus servicios. ¿Qué te parece, Daniel, esta nueva, cómo se está impregnando, cómo se está desarrollando esa mentalidad digital de los abogados en el sector, en los despachos, etcétera? A ver, te cuento. Si vemos un poco qué es la mentalidad digital, nos tenemos que preguntar, primero, pues la mentalidad digital para los abogados es cómo nos vemos nosotros como abogados en 10, en 15 años. Porque vemos innovación en el 90% de las carreras y nosotros nos quedamos estancados a hacer lo mismo que se hacía en 1860 con el Código Civil. Claro. ¿Por qué esto no va cambiando? ¿Por qué vemos de repente que los ingenieros innovan a tal punto que tienen carros inteligentes que pueden manejarse solos y hay naves espaciales que van y vienen de la Luna? ¿Cuál es la diferencia? Y es que la mentalidad digital es justamente eso, perderle el miedo a innovar, perderle el miedo a integrar el legal tech, ¿no? El componente de tecnología en las empresas legales. Y es aprovechar todo lo que podemos construir, todo lo que nosotros queramos con la ayuda de la tecnología. Acoplarnos a esto, perderle el miedo y empezar a encontrar los puntos de dolor de nuestra propia profesión y con las herramientas tecnológicas ir creando estos temas. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados le debemos a la sociedad muchísimo. Le debemos que la gente entienda que es un Estado de Derecho. Le debemos sentencias no de 1000 páginas. Le debemos sentencias de 10 páginas bien hechas o de repente un visual contract que el ciudadano pueda entender y que realmente capte, interiorice cuáles son sus derechos. Y es que, a ver, Bernardo, Paulo y José no tienen ningún problema en saber cuáles son sus derechos y defenderlos. El punto es que una persona que probablemente no haya tenido las mismas oportunidades de estudio, pues no lo sabrá. Y ese es el deber que nosotros tenemos como abogados. Tenemos el deber de contribuir económicamente a la sociedad. ¿Cómo? Buscando que los trámites engorrosos y la burocracia del gobierno vaya cambiando. Y eso se puede lograr con una mentalidad digital. Ir cortando esos procesos, implementar firma electrónica, implementar documentos digitales,
empresas 100% creadas de forma online, etcétera. Es construir también, pues, digamos que eso es desde la parte comercial, pero si lo vemos desde la parte todavía un poco más social, es construir nuevas formas de acceder a la justicia. Juzgados totalmente digitales, sentencias totalmente digitales, tribunales express, es decir, que tengan la capacidad de hacer el análisis del caso, pero que lo hagan de forma virtual y que lo hagan para cumplir el eslogan, ¿no? Una pronta y cumplida justicia. Sí, qué importante esto de la mentalidad digital, Daniel, porque yo creo, ¿verdad?, que los abogados, de cierta manera, hemos tenido una mentalidad un poco igual o parecía a la que tuvieron las petroleras hacia el cambio climático, ¿verdad? Había un gran elefante en el cuarto que es la tecnología viene, se va a incorporar a los procesos legales y eso genera claramente mucho miedo, mucha incertidumbre de qué va a pasar. ¿Qué te parece? ¿Vos crees que realmente un robot nos va a robar el trabajo o más bien nos va a ayudar a hacerlo mejor y más eficiente? Sí, no, totalmente de acuerdo. La tecnología está hecha para aportarnos, no para robarnos el trabajo. Sí, 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 y claramente tenemos que trabajar esa mentalidad y tener mayor apertura y ver las áreas de oportunidad. Y siempre que se habla de inteligencia artificial y cómo esto posiblemente va a matar muchos trabajos, yo hay dos tendencias, la negativa de me voy a caer sin trabajo y un poco más la positiva que dice, no, más bien la inteligencia artificial va a generar muchísimas oportunidades de empleo y yo prefiero casarme con ese, digamos, approach más positivo. Sí, Totalmente, Bernardo. Y a ver, o sea, si nos ponemos a pensar de aquí a 5 o 10 años, que era la pregunta que yo te hacía para ujú, poder explicar un poco el tema de mentalidad digital, pues veamos un poco. Pueden surgir ingenieros de conocimientos legales. O sea, qué fascinante es ver, por ejemplo, un abogado que además sepa programar. ¿Por qué? Porque puede la trascendencia jurídica o el cumplimiento del derecho poder materializarlo en un software para que las cosas sean mucho más rápido. Pueden existir abogados o abogadas tecnológicas, ¿no? Que logren tener ese conocimiento y esa expertise en la ingeniería de sistemas y gerencias tecnológicas para que puedan step by step ir especializándose un poco más. Abogados híbridos y multidisciplinarios, como tú decías. De repente, a ver, no me sirve tanto un abogado que solo sepa de derecho civil, no, pero puede saber de todo, bueno, un poco de todo, pero además de otras materias. ¿Y qué otras materias? Diseño, negocios, mercadeo, políticas públicas. Un abogado integral en ese punto para que logre nuevos campos. Analistas de procesos legales, cómo podemos hacer el proceso judicial un poco más corto, cómo podemos hacer el proceso de contratación de la empresa más corto sin perder los valladales legales, ¿no? Perdón, sin perder el cumplimiento de la regulación. Gerente de procesos legales, científicos de datos legales, investigadores y desarrolladores legales, ingeniería basada en el riesgo legal, es decir, que yo pueda hacer un esquema de riesgo en la empresa y decir, estos son tus red flags, tenés que mitigarlos de esta forma, pero bajo un esquema de riesgo. Especialistas en solución de disputas online. Pueden existir incluso abogados u oficiales de cumplimiento, tanto en protección de datos, que ya hoy por hoy los hay en Europa, como en el cumplimiento de código abierto. ¿Cuántas empresas de software no te venden código abierto y tú confías en que la licencia se tiene, pero ¿quién te puede decir eso? Es igual que un due diligence laboral, mercantil, etcétera. Abogados expertos en ciberseguridad, protección de activos digitales, cryptocurrencies, productos digitales, cuentas bancarias y cuentas. Hay un campo todavía muchísimo más grande y no deberíamos de perder el enfoque me quedo ya sin el notariado y ya está. claro, claro. Digamos, Pablo, vos que has tenido oportunidad, digamos, de participar en grupos como Legal Hackers, ¿verdad? Y tener una interacción muy cercana con la academia, ¿verdad? ¿Qué has visto en el sector de la apertura de los futuros abogados, de las mismas escuelas de derecho, hacia el uso de tecnología, la incorporación de la tecnología en los procesos legales? Claro, Bernardo, no, más bien, de hecho, a nivel académico se ve más apertura y curiosamente se proyecta más esa apertura que en las mismas firmas. Son muy pocas las firmas las que van a tener ese discurso abierto de, mira, si estamos promoviendo un proceso de transformación digital, la conciencia, que también no es simplemente implementar nuevas tecnologías o procesos de innovación solo porque sí,
y que van muy de la mano también con las necesidades y prioridades de los clientes. Y a partir de eso es que ya se logra determinar una estrategia, ¿ok? Y también una conciencia de qué disponibilidad tecnológica hay en tal región o en tal país. Ujú. Y también tomar en cuenta que no todos son tecnologías sofisticadas y ni procesos de innovación engorrosos y súper caros, sino que más bien, y esto aplica no solo para las firmas, sino también para la academia, el proceso de innovación se debe contextualizar. Entonces, cada necesidad en cada contexto va a ser totalmente distinta. Y eso es muy importante también porque se supera el miedo de, es que no, mira, no ingresamos en un proceso de digitalización porque es muy caro. No, realmente hay un estudio previo de por medio que implica reconocer si se necesita tal sofisticación o si más bien hay que conocer, ok, mira, no necesitamos todas esas programaciones y todos esos códigos, sino que necesitamos Excel y, y saber manejarlo. Y solo con Excel y un buen proceso de socialización de lo que implica manejar bien Excel, ya genera una Mm. mentalidad, un pensamiento sistemático necesario para implementar tecnologías más sofisticadas, si fuera el caso. En cuanto a lo que es la academia, pues sí, se siente más ese impacto. En cuanto a Centroamérica, hay una creciente receptividad a temas de innovación más que de las nuevas tecnologías, tomando Ujú. en cuenta que la innovación va más con la mejora de procesos, operaciones legales, gestión de proyectos legales y lo que es nuevas tecnologías, todo el tema más disruptivo, que podríamos conocerlo así. Entonces, de acuerdo incluso a diversos análisis documentales de los últimos 2 años y firmas grandes que hacen sus análisis, el panorama internacional de los últimos años y con proyección a 3 a 5 años de aquí adelante, hay una mayor preparación por parte de las firmas respecto a hacer frente a esas expectativas y necesidades de los clientes que incluyen una demanda de abogados y profesionales multidisciplinarios con capacidades de aprendizaje continuo y habilidades blandas que son elementales para procesos de transformación digital. Y de esto va de la mano también con el carácter acelerado de los procesos de innovación. Entonces, solo el comportamiento de las nuevas tecnologías y su impacto en la sociedad a nivel estadístico es muy rápido, lo cual sí hace congruencia con requerir un capital humano que esté más abierto y que tenga capacidad de asimilar estos cambios. Y a esto también se suma un choque con la realidad de la competencia en el sector legal. Entonces surgen todos estos servicios legales alternativos que también tienen como norte la propuesta de mayor accesibilidad al sector legal, pero con nuevas perspectivas. En el caso, bueno, y vos lo conoces, el caso de los precios, pensar desde otra perspectiva la facturación y por qué se piensa así. Y contrastando estos análisis, incluso con los mismos años, 2019 a 2020, los retos para las firmas son la comprensión real de esas tecnologías y su adaptación al sector legal. Comprender que esto también va a tener un filtro, y el filtro es lo como mencionaba Daniel, cultura digital. Y esa cultura digital pertenece a tan solo uno de los elementos de lo que es la cultura organizacional. O sea, estamos hablando de que todo un esquema hay que visualizarlo desde antes para saber cómo vamos a manejar ese proceso de transformación en nuestra firma o en nuestra empresa. Y además de eso, concebir a las firmas y departamentos ya no como firmas y departamentos, sino como empresas. Eso Ujú. también cambia un montón la perspectiva de la cultura digital, ¿no? Qué bueno, muchas gracias por el aporte. Y esta, a mí algo que me llamó muchísimo la atención, realmente, al ver investigar sobre las iniciativas que hay a nivel centroamericano, eh, realmente fue ver cómo hay capítulos tan estructurados que se dedican a Ujú. analizar temas de legal tech, como son Legal Hackers Costa Rica y Legal Hackers El Salvador. Tal vez Daniel y Pablo, ustedes nos podrían comentar un poco qué iniciativas tienen ahí en la mesa de dibujo a corto plazo, a mediano plazo, y cómo es la colaboración entre los diferentes capítulos. Claro. Bueno, si quieres voy yo primero, Daniel. Este, básicamente, bueno, el capítulo en Costa Rica está con pasos de bebé, pero ha logrado proyectarse a distintos eventos, webinars, paneles con expertos. Está en un proceso más de, ok, propuesta de actividades más dinámicas, involucración en lo que es temas formativos. Entonces, el enfoque que ha tenido el capítulo, y también creo que es un enfoque que están teniendo los capítulos de la región, y ahí me podrá corregir Daniel,
es un tema más socioeducativo y eso también va de la mano con los objetivos planteados en distintas políticas, incluso a nivel internacional, de cómo lograr procesos de transformación digital, no solo en el sector legal, sino en todas las áreas. Una de las prioridades es saber comunicar y saber involucrar al resto de la población con los temas de innovación. Si no se logra eso, en la disciplina del sector legal, en ninguna disciplina va a haber una transformación fluida. Va a ser incluso más engorrosa y costosa económicamente y a nivel de tiempo. Entonces, el capítulo de Costa Rica pues ha tenido ese enfoque. Sí, estamos en esa etapa de, ok, hacer alianzas con el resto de capítulos y no solo del resto de capítulos, sino también movimientos alternos a Legal Hackers y empresas que estén comprometidos con también ese mismo pensamiento, ese mismo mindset de, ok, colaboremos entre todos para lograr que esta digitalización sea eficiente y efectiva. Y esto es algo también elemental, no cerrarse a solo que es capítulos en un mismo movimiento, sino que tenemos que generar alianzas por fuera también. Y no solo a nivel regional, sino internacional, que eso también trae mucho conocimiento y mucho, nos abre la mente, ¿no? Para proponer no solo actividades, sino generar un impacto mucho mayor a nivel de la región en la que estemos trabajando, ¿no? Genial. Daniel, ahí, ¿quieres agregar algo? Totalmente. A ver, tal como dijo Pablo, pues nosotros estamos muy similar en El Salvador, pues sí, el capítulo es naciente, ¿no? Pero lo importante o en lo que nos hemos enfocado es justamente en eso, en hacerlo crecer a tal forma de ir involucrando más a la sociedad. En la medida que se vaya involucrando a la sociedad, vaya entendiendo la importancia de la innovación en el sector legal y cómo se puede influir en varios de los puntos del mismo Estado como tal, tanto el sector público como privado, pues se logran estas sinergias interesantes para poder ir avanzando. Se va haciendo el tema de la concientización, webinars, programas con asociaciones que tienen intereses afines, programadores, o sea, esa combinación es interesantísima, a mí me encanta ver programadores hablando de derecho y abogados hablando de programación. Se ha abierto un podcast de Legal Hackers, Legal Tech en español, perdón, Legal Hackers en español, y se hace también las colaboraciones entre, varias, entre varios países, porque justamente es eso, las alianzas siempre hacen la fuerza y a la medida de que todos nos podamos integrar, pues vamos poco a poco saliendo adelante, tanto con la sociedad civil, con organizaciones que tengan puntos afines, así como semilleros donde podamos cultivar este interés, universidades, laboratorios de innovación, etc. Genial. Y ya digamos, quisiera, José, que me contaras un poco cómo vos, tu experiencia como emprendedor, o sea, viste la oportunidad realmente de desarrollar una práctica enfocada en Legal Tech y te mandaste al agua, como decimos popularmente en Costa Rica. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Contame desde el principio, ¿dónde viste el área de oportunidad y hasta hoy, cómo ha sido todo el desarrollo, todo el proceso? Listo, bueno, gracias. Realmente un reto, creo que hablo por mí, pero hablo por todos los emprendedores centroamericanos que realmente estamos impulsando el ecosistema como tal de innovación legal. Para mí todo empieza por ahí, pero lo entendí tarde. Digamos que creo que como muchos de los actores clave en Centroamérica, de repente nos dimos cuenta que alrededor del mundo estaba sucediendo una gran revolución alrededor de la industria legal y tratamos de subirnos a ese barco y nos dimos cuenta bien tarde, es decir, que para mí esto nace como un proceso de investigación. Yo venía de una área tradicional del derecho, ya especializándome tal vez en atender a empresas de tecnología como abogado, tenía emprendimientos tecnológicos, es decir, yo ya estaba en el medio de las tecnologías, pero por alguna razón nunca logré conectar que también en el derecho había tecnología y había innovación, pero de repente fue como un chispazo y simplemente me puse a investigar. Y lo que hice fue literalmente ir a Google y encontrar un sinfín de proyectos y de iniciativas y startups y ecosistemas que estaban desarrollándose alrededor del mundo y yo no tenía ni idea por qué no sabía esto antes, ¿verdad? Porque, digamos, a mí me gusta mencionar los primeros 3 artículos que leí al respecto. Un artículo de Forbes que salió como en el 2013, donde ya se estaba hablando que la industria de Legal Tech había empezado como en el 2006 en Estados Unidos, nace LegalZoom, nace Rocket Lawyer, nacen
un montón de proveedores alternativos de servicios legales, yo todavía estaba estudiando en la universidad, o sea, no teníamos ni idea de que esas cosas ya estaban sucediendo y claro, un error gigantesco de parte de la academia de nuestros pequeños países, no estar al tanto de lo que está pasando a nivel de transformación en otros lugares. Y en ese sentido, pues cuando me di cuenta de esto, digamos en el 2017, dije, bueno, ok, aquí hay una gran oportunidad, me gustan los negocios, ya tengo días de estar haciendo negocios, soy abogado, estoy atendiendo empresas del sector tecnológico, empecemos por algo. Y entonces, ¿qué me pasó? Simplemente quise hacer un portafolio de todo lo que vi. Entonces dije, ok, voy a poner una empresa que se llama Legalítica y le voy a poner un portafolio de todo lo que yo crea que es aplicable al sector de las tecnologías en el mundo legal. Y obviamente esto no es viable, ¿verdad? O sea, tal vez un poco mi inmadurez emprendedora en la industria del legal tech que me hizo de alguna manera esto yo lo creo valioso porque me hizo entender el ecosistema completo, ¿verdad? Es decir, empecé a entrar en contacto con cantidad de actores en diferentes países, conocí muchísima gente con la que hoy tenemos iniciativas, ahí entró, digamos, ahí fue que descubrí Legal Hackers, yo dije, esto lo tengo que traer a El Salvador también, vi que había un capítulo en Costa Rica, yo tuve la iniciativa de ir a hablar a Guatemala, ya había un capítulo que estaba a medio camino, lo volvimos a retomar y bueno, ese esfuerzo fue el que también a lo largo de estos 3, 4 años casi, me hizo aterrizar en qué puede hacer Legalítica por el ecosistema y no necesariamente visto puramente desde Legal Tech, desde las tecnologías puras y duras. Y para mí esto tiene muchísimo que ver con entender en profundidad a dónde estamos parados en Centroamérica, ¿verdad? Me atrevo a decir, no solo Centroamérica, Latinoamérica, en la mayoría de países son muy pocos los que realmente pues ya dieron un salto tecnológico a nivel industrial, no solo, digamos, como en el ecosistema jurídico, sino a nivel industrial, realmente están muchísimo más adelante, Brasil, Chile, Colombia, digamos, pero si nos vamos a El Salvador, Costa Rica, Guate, Honduras, Nicaragua, todavía Panamá, o sea, realmente estamos 15 años a nivel industrial en otro momento del tiempo y las regulaciones están también muy atrás. Ya no digamos la cultura de las personas y empresas que giran alrededor del derecho y su mindset de hacia dónde debemos ir evolucionando y cambiando. Entonces ahí entendí que lo que Legalítica en este momento puede hacer a nivel de ecosistema es impulsar la innovación aplicada al derecho. Si bien tenemos proyectos relacionados con tecnologías puras, digamos automatización de contratos, algunos proyectos relacionados con procesamiento de lenguaje natural, hacemos analítica de datos legales, es decir, nosotros sí estamos haciendo tecnología aplicada al derecho, pero sabemos que ahorita la industria no está comprando estas tecnologías. La ruta va a llevar tiempo y eso es lo interesante para mí de la construcción de los ecosistemas y cómo al entender esas rutas, las oportunidades se van volviendo tangibles, pero de forma más ordenada y de forma más acertada al momento en el que cada industria se encuentra. Entonces ahí estamos ahora. Como Legalítica somos, en este momento nos consideramos más una firma de consultoría para la innovación legal y las tecnologías que pueden ser aplicables al derecho, más no necesariamente una empresa madura a nivel de Legal Tech. Sabemos que el portafolio de proyectos que tenemos en cola en algún punto va a hacer sentido para el mercado, pero no es el momento. Estamos ahorita todavía en la parte blanda de la historia. Sí, y eso me parece muy interesante porque realmente uno de los grandes retos que he sentido en Predictaville es realmente convencer a los clientes, porque si bien es un producto que lo demandan, que lo necesitan, cuando llegas a vender un proveedor de servicios legales alternativos, ¿verdad? Como que se quedan pensando pues, con qué se comen. Entonces, realmente, cuando conocen el producto, les encanta y se casan con él, pero ¿qué estrategias utilizas como para llegarle a los clientes y realmente convencerlos de las ventajas de lo que está teniendo? Pues realmente tiene muchísimo que ver con esfuerzos como este, es decir, Claro. sobre todo la evangelización. Lo que sí hemos validado a lo largo, digamos, de estos 3 4 años es que el abogado en este momento tiene un interés gigantesco por comprender en qué consiste la innovación y la tecnología y cómo puede usar la innovación y la tecnología para su industria, su práctica jurídica. Se siente en un ecosistema, digamos, un ambiente incómodo, un ambiente que no necesariamente conoce, con el que no se siente familiar y está realmente dispuesto
a involucrarse, a aprender y de repente hasta pagar por ese proceso de aprendizaje y de involucramiento. Entonces, Claro, ¿qué es lo que estamos descubriendo? Que el aprendizaje del sector jurídico es monetizable. Es monetizable y estamos identificando una ruta monetizable dentro de esa parte blanda del legal tech y de la innovación, en donde, pues, como empresa, hoy nosotros nos convertimos en, digamos, un facilitador de la innovación de forma especializada al ecosistema legal. Eh, Hemos identificado errores muy grandes de los actores estratégicos, como por ponerles un ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que viene y por moda quiere hablar de transformación digital y hace un ridículo, con todo el respeto que le merezco a la Corte y a los proyectos que he visto, pero digamos que han sacado un proyecto de transformación digital en donde lo que abren es un correo electrónico para recibir solicitudes de citas para ir a renovar el carnet de abogado. Es decir, el correo electrónico existe desde hace más de 40 años, o sea, esto no es transformación digital, ¿verdad? Entonces, claro que es un avance pensar que la Corte está queriendo utilizar mecanismos tecnológicos, pero ahí es donde nosotros entramos en el juego para llevar a estos actores esquemas o frameworks de trabajo en donde la innovación como tal, como un framework, como un esquema, un marco de trabajo con metodología, permite abordar proyectos de una manera más ordenada, más acertada y pues de verdad como que atendiendo, resolviendo una necesidad específica que se puede validar e identificar. Y eso es donde ahorita hemos encontrado valor. Cuando llegamos a los clientes y les explicamos que la innovación no es hacer algo nuevo, porque digamos que mucha gente dice, sí, es que hay que ser innovador, pero realmente quienes trabajamos en innovación sabemos que la innovación trae una metodología, es decir, es realmente así como una ciencia, tal cual existen en otras áreas, ¿verdad? Y cuando llevamos estos conceptos, estas metodologías a los actores claves y lo ven en el ecosistema legal, entienden que realmente han estado haciendo las cosas al revés, ¿verdad? ujú, Ponen soluciones en el mercado antes de ir y entender las necesidades. Entonces, al invertir ese proceso, se detienen, nos abren la puerta y nos dicen, ok, acompáñenos. Sé que esto me va a costar algo, pero claro, están dispuestos porque ya comprendieron que tiene cierto valor el hecho de contar con un acompañamiento consultivo que cuente con esta expertise para sacar soluciones más acertadas. Y es ahí donde hemos encontrado que hacemos clic y vamos acompañando proyectos en fase 1, fase 2 y entonces se ujú. quedan trabajando con nosotros a lo largo del tiempo y hay un momento en donde dicen, vaya, mire, hoy viene la tecnología, ¿qué tiene usted? O a quién conoce que tenga esto que yo necesito. Ya Claro, creemos que sabemos cómo hacerlo. qué bueno. Y para ir cerrando y pasar al espacio de preguntas, que ya tenemos varias ahí en el chat, y si me caso con una idea, una frase que dijo Daniel, ¿verdad? Que al final la alianza hace la fuerza. Yo creo que realmente si queremos traer innovación y disrupción al sector legal, es importante que todos los actores nos hablemos. Creo que históricamente los actores, sean firmas tradicionales, firmas no tradicionales como los proveedores de servicios legales alternativos, academia, iniciativas de sociedad civil como el Legal Hackers, hasta, digamos, abogados in-house, departamentos de empresa. Es importante que en este tipo de espacios donde hablen de qué está pasando en su respectivo ámbito, para ver cómo podemos mejorar eh, esta profesión que todos queremos, y realmente innovarla y llevarla a otro nivel. Así que bueno, gracias. Voy a ahora pasar al espacio de preguntas y tenemos la primera de Luis Palacios. Dice, creo que estaba para vos, David. Buenos días, muy interesante lo que vienen hablando. ¿Saben cuál es el negocio de la plataforma Do Not Pay que mencionaron? ¿Se trata de una empresa con fines de lucro o de un non-profit? A ver, inició como un non-profit. Yo entiendo que hasta cierto punto no lograron monetizar y iban a llevar a un punto de cerrar la plataforma, ¿no? Pero digamos que hay temas que no son necesariamente negocio. Es decir, plataformas como Do Not Pay nacen precisamente para crear herramientas a favor de la población para que justamente se logre justicia, ¿no? Porque al final, pues,
¿por qué yo debería pagar algo que no debo de pagar? Y esa es la premisa, o así nace como tal Do Not Pay. Y puede ser que alguien tenga un punto de dolor, o, a ver, a mí me tocó pagar en mi vida 10 multas de Hacienda al fisco que nunca tuve que pagar. Entonces, yo me voy a comprometer para que nadie más vuelva a pagarle una multa al fisco que no deba de pagar. Creo una plataforma y la hago. Es un tema de justicia, es un tema de retribución social que no necesariamente debe de llevar attach algo para monetizar, ¿no? Okay. Muy buena pregunta, Luis, gracias. Tenemos también otra de Silvia Calderón. Buenos días, para los abogados que iniciamos en el mundo del derecho digital, ¿cuál sería la recomendación en cuanto al enfoque principal o la ruta de inicio? Se habla de ciberseguridad, legal tech, inteligencia artificial, software legal. El ámbito sin duda es amplio y aún en exploración. Ok, yo creo que podemos aportar todos. A ver, desde mi punto de vista, esto es básicamente como el derecho tradicional, ¿verdad? Uno encuentra tal vez mayor afinidad con el derecho laboral, con el derecho corporativo, derecho, no sé, impuestos. Igual creo que en Legal Tech puedes encontrar un área donde encontrar mayor afinidad, donde sea de pronto ver cómo mejoras o automatizas tus procesos. O, por ejemplo, en el ámbito de ciberseguridad, o ver cómo aplicar inteligencia artificial para mejorar procedimientos de extracción de información. Entonces, es muy amplio. Antes lo que era un mercado algo insípido, creo que ya ahora sí creció y está explotando y hay muchísimas iniciativas. Entonces, realmente creo que es un poco sentarse a estudiar, a leer, ver qué te gusta y buscar a iniciativas como por ejemplo Legal Hackers que están a la vanguardia de qué está pasando y te pueden llevar de la mano en ese proceso. No sé si alguno quiere contar. Bueno, hay varios informes, incluso ni siquiera irse a informes. Hay muchos profesionales que hablan de la necesidad de enfocarse en áreas de la innovación como gestión de proyectos legales y operaciones legales que tiene incluido dentro de uno de sus departamentos, por decirlo así, la implementación tecnológica. Entonces, el peligro que se menciona que hay respecto a solo ese enfoque es descuidar el área de las nuevas tecnologías, que también para comprenderlo tiene su paso a paso y hay un tema de aprendizaje y un proceso que hay que llevar a cabo. El tema es irse, como decís vos, Bernardo, irse solo socializando con los temas poquito a poco. Y hay muchas ramas tecnológicas. Solo en inteligencia artificial hay 1000 ramas. Y para comprender cómo se comporta en cada sector hay que tener su inversión de tiempo, ¿no? Pero básicamente en Centroamérica lo que se incentiva es sí, ingrese a áreas de la innovación y ya ahí vaya determinando, ok, mira, me gusta tal vez esta área que tal vez no es tan tecnología disruptiva, pero sí es más que todo para mejora de procesos, entre otros. Yo estoy totalmente de acuerdo con ambos y tal vez solo si pudiera aportar que pues el tema de ser un abogado digital, de implementar temas de legal tech, depende muchísimo de qué es lo que a uno le gusta. Como decía Bernardo, puede ser que te toque ver temas de ciberseguridad, temas relacionados totalmente a la tecnología, o que a ti de repente digas, a ver, a mí lo que me gusta es el derecho tributario, o a mí lo que me gusta es el derecho municipal, que sé, pero aplicar la tecnología a ese derecho, a cortar procesos, a quitar trabas burocráticas que no aportan nada. Eso es Legal Tech, es cambiar tu chip, es cambiar la mentalidad, porque al final, como sí mencionábamos, si no se logra hacer esta integración, al final, como todo en la vida, que tiene que ir cambiando, pues te va a bajar el tren y si no te has puesto, o sea, si no has cambiado ese chip, no puedes venir de aquí a 20, a 5 años y decir, es que yo no sabía, pues si todo lo que no corre se estanca y lo que se estanca se va volviendo obsoleto y más con un mundo tecnológico, ¿no? De acuerdo con eso. José, algo. Sí, bueno, a ver, yo creo que lo primero es, digamos, recibir este balde de agua helada. Me lo dijo a mí una colega, me dijo, cuando vio que yo había montado esta empresa, me dijo, mira, yo no sé cómo es que a mí este balde de agua helada no me había caído antes, ¿qué estaba haciendo todo este tiempo? Y a partir de ahí, mi recomendación puntual es investigar, es decir,
literalmente googlear, ¿verdad? Creo que ese es el primer paso y luego tratar de, en caso que una persona tenga un interés puntual digamos, involucrarse de lleno, ya sea en legal tech, en innovación legal, o en especializarse en algún área específica, creo que aterrizar el interés es lo que puede ayudarle a quien sea que esté, digamos, como queriendo incursionar en este mundo, a no perderse en el mapa, porque no podemos ser todólogos, no podemos ser especialistas en todo, así como hay 1000 prácticas en el derecho, dentro de esta industria cada vez va a ir creciendo, entonces creo que lo importante es encontrar un área donde uno diga, ok, esta es la que creo que me sirve o en la que quiero incursionar y profundizar en ese pilar. Buenísimo. Eh, yo creo que ha sido una discusión muy enriquecedora. De verdad les agradezco muchísimo su tiempo, tanto a José, Daniel y Pablo como los que se nos unieron hoy. Y bueno, la idea es seguir haciendo más de estos webinars y ver qué está pasando en el sector legal, no solo centroamericano, sino por todo lado, todas las jurisdicciones. Así que gracias y seguimos en contacto. Buen día. Muchas gracias, Bernardo. Excelente, ha Y sido un gracias gusto. a todos también, un gusto. Gracias por invitarnos. Hasta luego.